Capítulo 2. ¿Cómo se está escuchando? Ok. San Juan, capítulo 2. En el estudio que estamos llevando consecutivo o expositivo del Evangelio de Juan, hoy concluiremos el estudio del capítulo 2 de este Evangelio. Y vamos a meditar en los 3 últimos versículos de este capítulo. Así que les invito a leer Juan 2, 23 al 25, con un corazón dispuesto. Dice la palabra de Dios, Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy, queridos hermanos, amigos que están en este lugar. Entonces, les ruego que dispongamos nuestro corazón en una corta oración para que Dios disponga a nuestro ser y podamos ser edificados en la enseñanza. Soberano Señor, venimos ante ti una vez más e invocando tu nombre, pedimos con fe que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que seas tú tocando el corazón de todos los aquí presentes de la manera en que tú lo tengas determinado. Y al nivel espiritual que tengan los hermanos y amigos aquí reunidos. Señor, háblanos por tu palabra. Ministra a nuestras vidas. Ayúdanos a entender quién eres tú, quiénes somos nosotros, la necesidad que tenemos de ti, la reverencia y la santidad que debemos mostrar hacia ti cada día de nuestras vidas. Quita toda distracción, toda prevención, Señor, y permite que nuestra mente esté dispuesta, que nuestro corazón esté abierto como un terreno fértil donde la semilla de tu palabra pueda caer, nacer, crecer, producir fruto para beneficio nuestro y la gloria de tu nombre. Toma mis palabras, Señor, y guíame para que seas tú hablando y no sea yo, para que seas tú ministrando y consolando y trayendo esperanza al corazón de todos los aquí reunidos y de los que escuchan esta enseñanza a través de las redes sociales. Te pido esto, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro Santo Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. Entonces estamos allí en el pasaje, ¿cierto? Donde vamos a meditar el día de hoy. Desde que Jesús sacó a los mercaderes del templo, que fue lo que vimos hace 8 días, ahora Juan nos lleva a otra escena. Nos lleva a un comentario que hace el evangelista acerca del Señor Jesús. Nos narra en estos 3 versículos, al final del capítulo 2, un acontecimiento muy significativo acerca de la naturaleza divina del Señor y acerca de la naturaleza de la fe que profesamos. Y por supuesto, pues esto es de mucha enseñanza y trascendencia para nuestra vida. Por eso la enseñanza para hoy lleva por título, El que conoce los corazones. Así se titula la enseñanza de hoy. El que conoce los corazones. Hay un Dios en los cielos que está en todas partes y que conoce todo de nosotros, lo más profundo de nuestro ser. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque el pasaje nos habla de esta realidad, pero que también conoce nuestra fe. Y de eso vamos a meditar el día de hoy. Al observar el pasaje que hemos leído,
Quisiera que lo leyéramos nuevamente, por favor. Juan, capítulo 2, esto para que nos quede en nuestra mente, para que esté fresco en lo que estamos meditando o vamos a meditar. Dice el texto sagrado: estando hablando de Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Entonces, al observar el pasaje, podemos ver tres cosas. En primer lugar, la reacción de la gente a las señales que Jesús mostró. Versículo 23. Número 2, podemos ver la respuesta de Jesús a la gente que evidenciaba esa fe, eso que ellos manifestaban. Versículo 24. Y número 3, podemos ver el conocimiento de Jesús acerca de todos los que profesaban fe. Entonces, los 3 puntos son, eso es en el verso 25. Los 3 puntos son la reacción de la gente, la respuesta de Jesús y el conocimiento de Jesús. Y ese es el bosquejo de la enseñanza y en eso vamos a meditar esta mañana. Veamos nuestro primer punto, la reacción de la gente a las señales de Jesús. Nos dice el texto sagrado: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Lo primero que nos dice el verso 23 es que Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Como vimos en la enseñanza pasada, la fiesta de la Pascua es una de las fiestas, de las 7 fiestas que Dios mandó celebrar al pueblo de Israel. Esta fiesta se celebraba para conmemorar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces a esta fiesta venía muchísima gente a celebrarla en Jerusalén, de diferentes partes de Israel y aún de fuera de la nación. Estando allí, entró, como vimos hace 8 días, al templo y con autoridad sacó a los mercaderes, a los cambistas, a los vendedores de ganado y de palomas, con cuerdas, con azotes, los sacó del templo y les dijo: no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces la gente que había sido expulsada le demandaron señal, ¿por qué hacía eso? Y cuando le demandaron señal, el Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así que esta fue una profetización pública de la señal más grande y poderosa, que 3 años después manifestaría con su propia muerte y resurrección. Pero al mismo tiempo era una predicción del fin del sistema sacerdotal y sacrificial de Israel. Por una parte, él estaba hablando de su muerte y su resurrección, que sucedería 3 años después, pero al mismo tiempo estaba profetizando el fin del sistema sacerdotal y sacrificial que se realizaba en la nación de Israel. Porque Cristo era el verdadero y gran sumo sacerdote y a la vez el verdadero, perfecto y suficiente sacrificio que quitaría de en medio el pecado con su muerte y su resurrección. Eso estaba profetizando el Señor cuando dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él no se estaba refiriendo al templo de ladrillos, lo cual en efecto se cumplió cuando Cristo murió. El velo se rasgó en 2, de arriba a abajo, significando que por el sacrificio de Cristo, entonces tenemos entrada al lugar santísimo, porque Cristo es nuestro eterno y suficiente mediador, dando con esto el fin al sistema sacerdotal y sacrificial judío, el cual ya no se requería
porque había llegado el sacrificio y el sacerdote perfecto que quitaría el pecado del mundo. En el año 70 el templo de Jerusalén es destruido por los romanos y hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir y no se han vuelto a ofrecer sacrificios por el pecado, porque el perfecto sacrificio de Cristo fue suficiente para esto, aboliendo ya todo otro sacrificio. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Él es el sacrificio del nuevo pacto que nos reconcilia con Dios. Nos dice también el texto sagrado, esto fue un pequeño recorderis para entrar en materia porque todo va sucediendo de manera concadenada. Nos dice también el texto sagrado en Juan 1:23 que muchos de los que estaban allí en esta fiesta creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El texto no nos dice qué clase de señales hizo, pero creemos que fueron señales divinas, fueron milagros que ningún otro había hecho y que ellos, el pueblo que estaba viendo, nunca las habían presenciado. Ya en Caná de Galilea había hecho su primer principio de señales o milagros, convirtiendo el agua en vino. Solo que allí no fue un milagro público, solamente lo vieron sus discípulos, su madre María y los sirvientes que trajeron el agua y echaron el agua en las tinajas. Solamente lo vieron ellos. Pero aquí en Jerusalén sí hizo señales o milagros públicos. Y la reacción ante estas señales que el Señor Jesucristo hizo, de aquellos que vieron las señales, fue que muchos creyeron en su nombre, es decir, en su autoridad y en su carácter. Unos creyeron que Él era el profeta que había de venir, otros creyeron que Él era el Mesías Salvador, tal vez. Muchos creyeron en su nombre, dice el texto sagrado. Y eso lo confirman otros textos de San Juan, por lo cual yo quiero que sin perder el texto, vayan a San Juan 6, 12, 14. San Juan capítulo 6, versículos 12 al 14, y escuchen lo que dice la palabra de Dios. San Juan 6, 12 al 14 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces está haciéndose referencia a la alimentación de más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Recogieron en abundancia, antes sobró. Jesús multiplicó esos panes, multiplicó esos peces y alimentó a una multitud de más de 5,000. Cuando ellos vieron eso, dice que creyeron y dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora en Juan 7, versículos 30 al 31 leemos lo siguiente. Juan 7, 30 al 31. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Amén. Entonces la gente creía en Jesús porque veía sus milagros, veía sus señales. Y esto es lo que nos menciona el versículo 23 de nuestro texto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, o segundo punto: la respuesta de Jesús a la fe de los muchos que creyeron al ver las señales. ¿Cuál fue la respuesta o la reacción del Señor? Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos.
Algo extraño lo que nos narra aquí la palabra de Dios. Porque generalmente cuando uno ve que la gente manifiesta y profesa fe, pues uno se llena de alegría. Pero vemos aquí que Jesús no. Dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos. El verso 24 inicia con un pero. Todos manifestaban creer en Jesús por las señales que hacía. Pero el verso 24 inicia con un pero muy grande. Pero, un pero en gramática es una conjunción adversativa. Conjunción adversativa, es decir, contraria o que se opone a lo que se acaba de decir. En este caso, a lo que se acaba de decir en el verso 23. ¿Y qué es lo que se acaba de decir en el verso 23? Que muchos de los que estaban en la Pascua creyeron en Jesús viendo las señales que hacía. Pero contrario a lo que ellos manifestaban, Jesús mismo no se fiaba de ellos, es decir, no creía que su profesión de fe fuera verdadera. Estaban impresionados por los milagros que habían visto obrar al Señor, estaban convencidos intelectualmente que podía ser el Mesías que estaban esperando, pero su fe no era una fe salvadora, no era un fruto de un cambio de corazón, sino una impresión temporal por las señales realizadas por el Señor. Realmente no eran verdaderos creyentes. Sus corazones no eran rectos a los ojos de Dios, que lo conoce todo. Aunque sus sentimientos externos parecían evidenciarlo, su hombre interior no era realmente lo que manifestaba ser externamente. Su hombre interior realmente no había sido renovado. Independientemente de lo que profesaban con sus labios y de lo que exteriormente se veía, muchos de ellos no eran genuinos creyentes. Por eso el texto sagrado dice que el Señor Jesús no se fiaba de ellos, no creía en ellos. Y la razón es porque Él conocía a todos. Él conocía a todos. No había nadie de los que manifestaban esa fe que Él no los conociera. Juan aquí no está minimizando la importancia de los milagros de nuestro Señor, porque escribió su libro. El Evangelio de Juan fue escrito y quedó registrado en ellos las señales del Señor Jesús para animar a sus lectores a creer en Él como el Cristo, como el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida eterna. Observen lo que dice Juan 20, 30 al 31. Juan no está minimizando ni quitando la importancia a los milagros del Señor. Pero miren lo que dice Juan 20, 30 al 31. El propósito del libro de Juan. Dice así: e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces podemos ver que no se trata de una fe pasajera o momentánea o emocional, la fe que debemos profesar a Cristo, sino de una fe que debe permanecer creyendo. Si ustedes notan, el verso 31 dice: pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, las señales que están escritas en la Biblia, en los evangelios, es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y escuchen lo que dice: y para que creyendo, algo continuo, algo permanente, no por un tiempo, no por hoy y mañana, sino la fe tiene que ser una fe
permanente, una fe que se extiende hacia el futuro, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo el libro de Juan, hermanos, nos deja ver que la fe en el Señor Jesucristo no debe ser una fe momentánea ni pasajera. Está claro que para que una persona sea salva se requiere más que creer en milagros. Se requiere de un nacer de nuevo, de un nacer de lo alto. Se requiere reconocer que somos pecadores y que necesitamos un nuevo corazón y de un Salvador que constantemente nos lleve de su mano. Se requiere creer constantemente en el Señor Jesús, hoy, mañana, pasado, y en 8 días, y en un mes, y en un año, y hasta que estemos vivos. Se requiere morir creyendo en Jesucristo. La fe no es una fe temporal ni emocional porque se vio algo, porque así pasa. La gente se emociona, ve milagros, señales, y cree por un tiempo, pero después deja de creer y deja de perseverar. Entonces, miren lo que dice Juan 3, del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Esto está enlazado con el pasaje que estamos viendo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era una persona muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo había creído en Cristo por las señales que hacía. Pero mire lo que le contesta el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que Nicodemo había manifestado fe en Cristo por las señales que había hecho, pero no era un hijo de Dios, no había nacido de lo alto. O sea que se puede manifestar fe en Cristo por ciertas cosas que nosotros creemos de Él, pero sin nacer de nuevo. Una fe superficial, no una fe salvadora. Y aquí lo vemos claramente, y está muy enlazado con lo que estamos estudiando en el día de hoy. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, la importancia de cuestionar nuestra fe en el Señor Jesús, de autoexaminarnos y mirar si realmente la fe que profesamos en Cristo es genuina, o es meramente emocionalismo, o es meramente un costumbrismo. En Juan, capítulo 12, versículos 42 al 43, leemos lo siguiente. Juan 12, 42 al 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Noten ustedes ese tipo de creyentes. Nicodemo era uno de esos, uno de los gobernantes, de los muchos que creyeron en él por las señales que hacía. Pero dice que a causa de los fariseos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga, porque no los dejaban entrar si confesaban a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y por qué razón no lo confesaban? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Observen que muchos de estos gobernantes creyeron en Jesús, pero su fe no era genuina, no era una fe salvadora. Estaba condicionada a la gloria que recibían de los hombres, aunque en su interior creían en Él, decir creer en Él, realmente no lo evidenciaban públicamente porque amaban más su propia gloria que la gloria de Dios. Vaya pensando en su fe, amado que me escucha esta mañana.
Lucas 8, verso 13. Lucas 8, verso 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Será que algunos de los que están aquí son creyentes tipo piedra, tipo terreno pedregoso? El Señor sabía que muchos de los que decían creer en Él eran espectadores y oyentes tipo terreno pedregoso. Tan pronto como surgiera la prueba o la persecución por causa del nombre de Cristo, la fe que profesaban se desvanecía. Y es de eso que nos está hablando el Señor en este pasaje. Ahora observen lo que dice Juan 8, versículos 31 al 32. Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Una cosa es responder a un milagro con emociones, y otra muy diferente, entregarse a Jesucristo y permanecer en su palabra. La fe que profesamos en Cristo nos debe llevar a permanecer en su palabra, sometidos a su voluntad, a tenerla como nuestra norma de fe y conducta, hermanos. Examine su fe en esta mañana. No puedo decir que profeso a Cristo y que creo en Él si no me someto a su palabra. Si su palabra no es mi delicia, si su palabra no es mi norma de fe y conducta. Y observen por último Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19. Dice allí Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremenda palabra esta que confronta nuestro corazón y nuestra alma. Santiago, que era un hermano del Señor, entendía que hay una fe que, aunque profese la existencia de Dios, que aunque profese que es el creador del universo, que aunque profese que es el Padre del Señor Jesucristo y que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque los demonios confesaban a Cristo como el Hijo de Dios, le decían: Jesús, Hijo de David, has venido aquí para atormentarnos. Ellos lo confesaban. Pero ¿qué dice Santiago? Bien haces que tú creas que Dios es uno, que Él es el creador, pero entienda que aún también los demonios creen y tiemblan. Así que nuestra fe no debe ser una fe parecida a la de los demonios. Nuestra fe debe ser auténtica, queridos hermanos. Es fácil profesar fe con nuestros labios, pero otra cosa muy diferente es rendir nuestra vida al Señor y vivir para su gloria. Y el Señor dice esto, de que Él no se fiaba de ellos, de que no creía en ellos, porque conocía a todos, porque Él sabía que estos que le estaban profesando hoy como el Mesías, posteriormente 3 años en el pretorio de Pilatos gritarían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Puede variar de un momento a otro la fe, o quedarnos simplemente como espectadores, sin tomar ningún partido ni para un lado ni para el otro. Y a ellos Dios los vomita de su boca. Muchos creyeron en su nombre, dice el texto. Esto significa que lo aceptaron como el gran profeta. Sin embargo, esto no significa que rindieran a Él sus corazones, ni que realmente hubieran creído en Él como su Señor y su Salvador. Porque no toda expresión de fe es fe salvadora. A veces es una fe por conveniencia material y temporal. Observen lo que dice Juan 6, 25 al 35. Fe por conveniencia temporal y material.
Juan 6, 25 al 35 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la fe que debemos tener nosotros. No una fe simplemente que buscaba al Señor porque vio que les había multiplicado los panes y los peces y les podía llenar la barriga. Lamentablemente, eso es lo que enseña la humanidad, enseñan los gobiernos y todo. Yo no estoy en desacuerdo que se le dé al necesitado, pero cuando uno busca las cosas solamente por conveniencia, pues se vuelve uno conchudo y no trabaja. Ellos querían un salvador, un rey, que pues les solucionara todos los problemas económicos y sociales, les quitara del yugo romano y ellos pudieran ser una nación poderosa y próspera. No es que esté mal pensar así, pero en eso no radica la verdad de Dios. Porque en este mundo no hay perfección. Este mundo está caído en delitos y pecados. Es imperfecto. Y aquí el problema en este mundo es el pecado del hombre. Y Jesucristo es el pan que descendió del cielo para saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual, para reconciliarnos con Dios y hacer de nosotros un pueblo santo, apartado para Dios, que vivamos para su gloria y le honremos en todo lo que hagamos cada día. Ellos dijeron: nosotros queremos un Salvador como Moisés, que diariamente nos traiga el pan como Dios alimentó a través de Moisés en el desierto al pueblo de Israel. Pero Cristo les dice: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Ciertamente Dios los sostuvo en su gracia y en su amor por 40 años. Pero tan pronto entraron a la tierra prometida, el maná dejó de caer y ustedes siguieron muriendo. Pero yo soy el verdadero pan del cielo que da vida al hombre. Yo soy el pan de vida. Yo descendí, no simplemente para saciar su estómago, yo descendí para saciar la necesidad más apremiante del ser humano, perdonar sus pecados y reconciliarlos con Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si yo creo y confío en Cristo como mi Señor y Salvador, nunca me va a faltar lo material, porque Él es el pan que sacia tanto la necesidad física como la necesidad espiritual más apremiante del ser humano, el perdón de nuestros pecados y la comunión con Dios. Amén. En razón de lo anterior podemos entender por qué Cristo no se fiaba de los que profesaban creer en Él, porque Él conocía a todos. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: el conocimiento de Jesús. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. El pasaje nos muestra con contundencia que en el Señor está el poder absoluto capaz de examinar y conocer por completo el corazón del hombre. ¿Lo repito? El pasaje nos muestra con contundencia que en el Señor está el poder absoluto capaz de examinar y conocer por completo el corazón del hombre, la parte más íntima del corazón del ser humano. El pasaje que hoy estamos analizando afirma dos verdades. En el verso 24 dice que Jesús conocía a todos, y en el verso 25 nos dice que el Señor no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea que el texto que hoy analizamos afirma dos veces esta verdad del conocimiento absoluto de Cristo al corazón del hombre. Dos veces lo repite. Y cuando algo se repite dos veces es para hacer énfasis en una verdad que debe minar y permear nuestro corazón y nuestro entendimiento. Por eso a veces Cristo decía, de cierto os digo. Y aquí el pasaje nos está mencionando dos veces el conocimiento absoluto que Cristo tiene de nosotros. En el 24 y en el 25 están expresados. En el 24 dice que el Señor no tenía necesidad de que nadie, en el 25, le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y en el 24 dice que Él conocía a todos y por eso no se fiaba de la fe que ellos profesaban. Él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabía exactamente lo que había en el corazón de cualquier persona con quien tuviera contacto. No tenía necesidad de escuchar testimonios sobre ninguna persona determinada para saber quién era esa persona, pues sus penetrantes ojos, que son como espada, podían examinar lo profundo del corazón de las personas. Él conoce lo más íntimo y lo más secreto de nuestro corazón. Esta declaración se demuestra varias veces en el Evangelio de Juan y en el Antiguo Testamento, confirmándonos que Jesucristo es Dios mismo hecho carne, porque solo Dios puede conocer el secreto de nuestro corazón. Y vamos a mirar algunos textos que nos hablan de esta verdad. En Juan 1:47, Jesús dice que sabía cómo era el corazón de Natanael. Cuando vio a Natanael venir, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, un israelita sincero. Él conocía el corazón de Natanael sin que éste hubiera escuchado de Natanael. No lo conocía, pero apenas le vio, dice: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué decía eso el Señor? Porque Él conoce el corazón de los hombres. Él le dijo a la mujer samaritana todo lo que había hecho. Le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella quedó ploc, quedó anonadada. Noten lo que dice el verso 29 del capítulo 4 de Juan 4:29. Ella va y le cuenta a sus paisanos, les dice: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Señor, tú conoces todo. Eso debe permear nuestro entendimiento, queridos hermanos. Saber que Él conoce todo. La mujer samaritana quedó desnuda ante el conocimiento del Señor, ante su omnisciencia. Él vio, como ya vimos, que Nicodemo no tenía vida espiritual,
que no había nacido de nuevo, aunque él profesaba que Cristo había venido de Dios. Jesucristo le dijo: de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que Él sabe también lo que hay en tu corazón, amado que me escucha. Si realmente tú crees en Él de corazón y de verdad. Es más, Él sabe lo que tú haces en secreto. Él conoce todo de nosotros, es el testimonio de la Biblia. Sabía que los dirigentes judíos no tenían amor de Dios en sus corazones. Juan 5:42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Uno no puede decirle a alguien eso porque uno no sabe qué hay en el corazón de los demás. Pero Cristo les dice: yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios en vosotros, porque Él conoce todo de nosotros. Él sabía que uno de los discípulos no era un verdadero creyente. Observen lo que dice en Lucas 16, perdón, Juan 6:64. Juan 6:64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él conoce todo, hermanos. Él conoce todo. En Lucas 16:15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Él conoce vuestros corazones, dice el texto, y lo que los hombres tienen por sublime, por alto, por especial, para Dios es abominación. Pero no solamente el Nuevo Testamento nos da testimonio de esto. Si usted va a 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice lo siguiente, 1 de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando le presentan a Saúl, a los hermanos de David, ellos dijeron: aquí está el ungido, porque veían a los grandes, al mayor, que era alto. ¿Y qué dice Dios? No mires a su estatura, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, que no nos dejemos dejar llevar por las apariencias. Nosotros solamente miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Jehová mira el corazón. Es un testimonio del conocimiento absoluto. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 39. Primero de Reyes 8:39 dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Oiga el testimonio. Solo Dios conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Primer libro de Crónicas 28:9. Quiero llevarles por estos textos para que ustedes hoy entiendan algo. Esta verdad que debe quedar en su mente y corazón. Primero de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Él escudriña los corazones y entiende todo intento
de los pensamientos del hombre. Y Jeremías 17, 9 al 10 dice, Jeremías 17, 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá ese corazón engañoso y perverso que tenemos? Jehová, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como Jehová conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él da conforme a nuestro camino, según el fruto de nuestras obras. Y ustedes recordarán lo que el autor del libro de Hebreos dijo en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Amén. Amados hermanos, ¿por qué cité todos estos textos y me di la tarea de leerlos y que ustedes los escucharan? Porque esta verdad que tenemos delante de nosotros, que el Señor conoce perfectamente lo que hay en el corazón del hombre, debería hacer temblar a los hipócritas y falsos cristianos, porque ellos pueden engañar a los hombres, pero no pueden engañar a Cristo. Pueden llevar un manto religioso y aparentar belleza espiritual a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Cristo no. Los ojos de Cristo ven su podredumbre interior. No pueden ocultar su podredumbre interior. Si nosotros entendemos esta verdad, caminaremos en santo temor y en santa reverencia. Al observar el ministerio del Señor en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta cómo el Señor pasa gradualmente, escúchenlo bien, pasa gradualmente de la brillante luz de la popularidad a las negras sombras del rechazo y del odio. Al principio fue fácil para la gente seguirle y presenciar los milagros del Señor, pero luego las palabras del Señor empezaron a penetrar los corazones, produciendo confrontación en la vida de las personas. Y la confrontación produce dos reacciones. Número uno, lleva al arrepentimiento y a la conversión, o número dos, lleva a la rebelión y a la oposición. Es imposible ser neutral ante la confrontación con la verdad. Las personas tenían que decidir, y aquí casi todos decidieron en contra de Jesús. Pasó de la popularidad, de la exaltación, al odio y al rechazo de la mayoría de las personas. Después de que escuchaban sus sermones, dice la Biblia que muchos volvieron atrás y no quisieron seguirles porque decían, dura es esta palabra. Hermanos queridos, la gente que quiere de Cristo los beneficios de su salvación, pero no el sometimiento a Él como Señor, nunca será verdadero discípulo de Cristo. Nunca podrá compartir su vida. Por eso en Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este pueblo de labios me honra, dijo Cristo, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, esta es la palabra de Dios. No se maquilla, se expone tal como está escrita. No queremos suavizarla ni mostrarla atractiva en el sentido halagüeño de los hombres. Lo que queremos es mostrarla tal como está, para que nosotros realmente sintamos confrontación.
y esa confrontación nos lleve a las dos cosas que le dije: arrepentirnos y a la conversión y a la entrega total al Señor, o a la rebelión y a la oposición y a la incredulidad y abandonar todo y a tirar todo por la borda. ¿En cuál de los dos bandos estás, querido hermano y amigo? En conclusión, amados hermanos, este pasaje nos enseña que Jesús no busca la aprobación humana, sino la verdadera conversión del corazón del pecador. Jesús, siendo Dios encarnado, conoce todas las personas a un nivel íntimo. Él conoce nuestros pensamientos e intenciones y el estado pecaminoso de nuestros corazones. A Él no lo podemos engañar. En consecuencia, este pasaje nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios y a examinar la naturaleza de la fe que profesamos. Porque la fe verdadera va más allá de la confesión de labios. Se basa en una entrega a Cristo, en una rendición total a su voluntad. Es una confianza absoluta en lo que Él representa e hizo por nosotros. Es vivir sometido a su voluntad. Así que pregúntese hoy, querido hermano y amigo, ¿realmente he experimentado una verdadera conversión? Pregúntese hoy, ¿realmente he experimentado una verdadera conversión? ¿He renunciado a mi antiguo estilo de vida y me he rendido por completo a Cristo? Pregúntese hoy en el interior de su corazón: ¿estoy creyendo en Jesús solo por sus beneficios o estoy buscando su relación profunda con Él, donde pueda imitarlo y hacer cada día su voluntad? Pregúntese eso. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo o estoy tratando de aparentar una fe que no tengo? Porque la Biblia habla de fe fingida. Pregúntese eso. Por eso fue que Cristo tildó a los fariseos de hipócritas, porque ellos aparentaban una fe que no tenían, una piedad que era falsa. Recordemos que no hay mayor tonto que aquel que cree que puede engañar a Dios. Jesús ve más allá de nuestras acciones externas y conoce nuestros pensamientos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Así que esto nos debe llevar hoy a salir confrontados, examinando nuestra fe, la naturaleza de la fe que profesamos con nuestros labios. ¿Realmente soy un genuino y verdadero hijo de Dios? ¿Realmente la fe que profeso es la fe que anhela una relación profunda con Dios, que se ha rendido al Señor y que camina tomado de la mano con Él, haciendo su voluntad, y aunque caiga, se levanta y sigue en pos de Cristo? Que Dios nos dé la gracia, queridos hermanos y amigos, de entender esta gran verdad, atesorarla en nuestros corazones y vivir en una constante confrontación y un constante autoexamen de conciencia cada día nosotros, para no caer en el error de la falsa confianza que nos lleva a ser involucrados en un pecado que adormece nuestra conciencia. Por eso el salmista decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hazme saber por la mañana tu misericordia y muéstrame el camino que he de tomar. Que Dios nos dé esa gracia, queridos hermanos. Pónganse de pie y terminemos con una oración. Amado Señor, sabemos que tu palabra nos desnuda por completo el alma, que a ti no te podemos engañar, que podemos aparentar delante de los hombres, pero delante de ti nada es oculto. Tú no te fiabas de los que profesaban fe, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y esa es una verdad que trasciende hasta nuestros días y por la eternidad. Tú eres Dios y conoces a sus criaturas.
Y hoy te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestras hipocresías. Y te suplicamos que escudriñes las intenciones de nuestro corazón y que redargullas la intención de nuestra alma. Y que nos permitas vivir una vida cristiana transparente, honesta y sincera cada día, sin ignorar que somos débiles y que caemos en pecado, pero plenamente convencidos de que somos sinceros como Natanael, verdaderos israelitas creyentes, verdaderos cristianos, que amamos a Cristo sinceramente y que procuramos y deseamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, y despierta al que esté dormido en su letargo religioso y dale la gracia de entender que tú lo conoces todo, que tú lo sabes todo y que a ti no te podemos engañar. Produce santo temor en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.